están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, la clase de hoy es Derecho Procesal Penal, ¿sí? Mi nombre es Edwin Galvis, abogado Edwin Galvis, magíster en Derecho Penal y Criminología. Bien, espero, bueno, brindarles todo el apoyo necesario en cuanto a la cátedra de Derecho Procesal Penal. Aún todavía no he subido algún material para que ustedes puedan visualizar lo que era la clase de hoy. Bien, pero sabemos que vamos a iniciar con lo que es la definición del proceso. Bien, vamos a iniciar con esa definición en cuanto al derecho procesal penal. Bien, creo que me están escuchando. No los logro escuchar. Bien, me gustaría que se presentaran primero que nada. Buen día, profesor. Mi nombre es Caterina Gambasica. ¿Cómo está, Caterina? ¿Cómo le ha ido? Bien, chévere, incorporándome con la parte del internet. Ah, sí, ya la veo, Ahora sí la veo. Ajá, bueno, un placer, Caterina. Bueno, nos estamos conociendo en el día de hoy, ¿sí? Esperemos iniciar una buena cátedra, una buena explicación de lo que es Derecho Procesal Penal, ¿sí? Una maestría muy interesante, debido a que nosotros el día a día, pues, después del Código de Enjuiciamiento Criminal, el Código Orgánico Procesal Penal entra en vigencia y entra en una vigencia con vigor, pues, para garantizar los derechos, garantías del debido proceso. Bien, bien, Caterina, un placer. ¿Qué otro tenemos ahí en sintonía? Buenos días, profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho, Abigail. Abigail Ramos. Abigail Ramos, sí. Ajá, ¿cómo está, Abigail? ¿Cómo le ha ido? Del municipio de Guásimos. De Guásimo. Ajá. Ahora sí tengo conexión con Abigail. Cuéntame, Abigail. Buenos días, profesor. No, Buenos días. aquí conectándonos, pues, pero sí. Un poquito complicado. Pero está complicada la señal ahorita. No, tranquilo, no hay problema. ¿De dónde es Abigail? Estamos aquí en San Cristóbal. Ok, muy bien, excelente, excelente. Buen clima que está haciendo, ¿no? Sí, sí. Sí. Tengo a David, también David Pelis. Buenos días, profesor. Buenos días. Yo soy del estado Falcón. Ok, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está eso por Falcón? Bien. Me contenta. Y tengo a Raquel Devia. Bueno, a ver. Raquel no se ha conectado todavía, creo yo. Bien, entonces yo les decía que el derecho procesal penal o el proceso venezolano es muy importante en cuanto a la garantía del debido proceso, ¿verdad? ¿Qué nos llama la atención a nosotros como una definición del derecho procesal penal? Vamos a construir como una especie de definición. Sabemos que los libros, sabemos que Magali Vázquez tiene alguna definición, pero ¿cómo nosotros formaríamos esa definición propia del derecho procesal penal? ¿Me da una idea? Bueno, bien. Podemos nosotros, no sé si me logran escuchar, ¿sí? Sí, profe, sí lo escuchamos. Ok. Bueno, nosotros podemos tener una definición como que el proceso penal venezolano es aquel conjunto de actos encadenados, ¿sí? Entre sí, para lograr un fin. ¿Cuál es ese fin que logra el proceso penal venezolano o el proceso penal? Esa serie de actos encadenados los vamos a llevar a una resolución, ¿verdad?, de hechos, bien sea lo llevamos a una imputación o a una absolución, ¿sí? Recuerden que el Código Orgánico Procesal Penal establece que la persona es inocente, ¿sí? Es una presunción de inocencia, no es culpable hasta que se le cumplan esa serie encadenada de actos, ¿sí? Esa serie encadenada de actos, el resultado se puede anexar a lo que es el derecho civil, ¿sí? ¿En qué sentido? En que si esa serie encadenada de actos es imputable al victimario en este caso, y si tiene acciones civiles, se le puede también condenar en la parte civil, ¿sí? Pero recordemos lo que dije al principio, que la presunción que goza el Código Orgánico Procesal Penal es presunción de inocencia, de primera manera. Ustedes pueden leer la definición
en el libro de la doctora Magali Vázquez, ¿sí? Es un libro muy completo a lo que era actualizado, a lo que era el antiguo Código Orgánico Procesal Penal, porque recuerden que fue reformado, ¿sí? En días anteriores. Entonces, teniendo una definición concreta o una definición establecida, nosotros podemos crear nuestra propia definición, ¿sí? ¿Qué podemos decir del derecho procesal penal? A ver, ¿quién me da una definición? Una idea, pueden utilizar algún tipo de material para que se puedan apoyar. A pesar de que es vía sincronizada, vía online, me gustaría que en las próximas tres clases que nos quedan, podamos nosotros interactuar. Recuerden que, bueno, esto es una modalidad muy novedosa y muy interesante también, ¿sí? Pero sería bueno entrar en confianza con este tipo de educación a distancia. ¿En qué sentido? Bueno, en participar, en hacerla como si estuviésemos frente a frente, ¿verdad? Y cara a cara, pues, a corta distancia. A pesar de que estamos muy distantes, incluso de Vivelis, de por allá de Falcón, ¿sí? Casi para el norte de Venezuela, ¿sí? Casi no, para el norte de Venezuela, si no me equivoco, ¿sí? Estaba Falcón. ¿Sí me logra escuchar, Vivelis? Sí, profe, sí lo logro Ah, escuchar. ok. Vamos que... Creo Ajá. que, a ver, el derecho procesal penal, ¿no? Ajá. Es el proceso, obviamente, por el cual se lleva a cabo el enjuiciamiento de una persona, de un presunto imputado, pues un imputado. Bien, excelente. Es eso, ¿sí? Yo hago un ejemplo muy claro, ¿no? El tren tiene su carril y, por supuesto, tiene sus vagones, ¿sí? En el tren, en los vagones, nosotros colocamos todo lo que es el proceso, ¿verdad? Todo lo que es el proceso, lo que hacemos ahí, ¿verdad? Y los rieles es lo que es la parte adjetiva, ¿sí? Del proceso, ¿sí? El derecho procesal penal como tal. Y a medida que va avanzando ese tren, van cubriendo aquellos pasos procesales, es decir, iniciamos con una investigación, ¿verdad? Iniciamos con una presentación en cuanto a las tres fases del proceso. Fase preparatoria, fase de juicio y fase de ejecución. Y a medida que va avanzando ese trencito, pues va cumpliendo cada uno de esos actos procesales. Ese es el ejemplo más claro que yo tengo y pues ha resultado, ¿sí? Si en algún momento ese riel queda paralizado en la fase de preparatoria, ¿sí? Es porque o hubo un sobreseimiento, ¿verdad? O un archivo fiscal, un archivo jurisdiccional. Pero si nada tranca ese rielcito, pues cumple sus tres fases hasta la fase de ejecución. Por supuesto, hay una fase de recursación, ¿sí? Que es la fase de recursos, que cada acto procesal tiene una garantía, ¿bien? Y esa garantía es por medio de un recurso judicial, ¿bien? Me parece excelente lo que dice la doctora Vélez. Ahí Caterina como que iba... Okay. Entonces, según lo que usted dice, sería el cumplimiento de las fases del proceso, ¿sí? Sería la definición. Exactamente, ¿sí? Ese es el derecho procesal penal. Si nosotros cumplimos la fase del proceso, pues estaríamos frente a que se están cumpliendo aquellas garantías procesales, ¿sí? Todas las garantías procesales. Es muy importante eso. Artículo 49 de la Constitución, ¿se acuerdan? Que ese siempre lo dan a uno desde el primer año de derecho, ¿no? El debido proceso, el debido proceso, el debido proceso. ¿Bien? Ajá. ¿Qué otro? A ver, Abigail. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a subir a la plataforma, para la próxima clase, tener una definición propia, ¿sí? De lo que es el derecho procesal penal. Es importante nosotros, cada uno de nosotros, crear nuestra propia definición, nuestros propios conceptos de cada uno de esas materias, esas cátedras que nosotros podamos manejar, o de cada una de esas definiciones que nos encontramos en algún texto, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque de esa manera no estamos nosotros estudiando, sino estamos aprendiendo, que es la razón de ser de cualquier cátedra o cualquier maestría o cualquier materia, ¿sí? Es aprender. Entonces creamos nuestro propio definición. Establecemos nosotros que también el derecho procesal penal es aquel que se encarga
de tutelar la parte judicial en cuanto al derecho penal sustantivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros decimos, tenemos una ley penal, ¿sí? Tenemos una ley que castiga, que sanciona, que condena a aquella persona que comete algún delito, ¿sí? A ver, al tener esa ley sustantiva, ¿bien? Establecen, por ejemplo, el artículo 1 del Código Penal, el artículo 406 del Código Penal está. Creo que el 406 que establece que aquel que con intención, ya, vamos a buscarlo aquí para leérselo bien, ¿sí? Leemos el 1 primero, ¿sí? Dice, nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviera expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiera establecido previamente. Es decir, que si la persona comete algún delito que no está tipificado en esta ley, pues obviamente no está presente frente a un hecho punible, ¿verdad? Y entra lo que es el proceso o el principio de garantía legal, ¿sí? Que si no está establecido en una ley, pues no está inmerso en un hecho punible. El principio nullum crimen, nullum No pena, pena, sine sin ley. ley, exactamente, muy bien. Y también podemos ver el 406, aquí está, 406, que dice, el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 años a 18 años. Pero muy bien, lo que les decía ahorita al principio, si esa ley penal no tiene alguien que le garantice su aplicación, ¿verdad? Estamos frente a la violación de un debido proceso y a la violación de los derechos humanos en cuanto al proceso de libertad, ¿verdad que sí? Al tener nosotros el proceso en mano, tenemos la ley, aquí está juntas las dos, ¿sí? El Código Penal y el Código Procesal Penal. Al tener estas dos juntas, una me garantiza la aplicación de la otra. Podemos tener una pena en el Código Penal sustantivo, pero si no tenemos un Código Penal, un Código adjetivo, que me garantice el cumplimiento, que le garantice la víctima, al victimario y a la víctima, el cumplimiento de esa ley penal, pues estaríamos violando lo que era el debido proceso, garantías procesales, derechos humanos, ¿verdad? Tratados internacionales. Entonces, por ello, que el Código Orgánico Procesal Penal, el Código Penal adjetivo, es garantista del Estado venezolano. Bien, hasta ahí cómo vamos, muchachos. Creo que creo que se incluyó la señorita, la doctora Raquel Devia, ¿sí? Bien, dicho esto y aclarado esta parte, lo que es el proceso de definición, nosotros siempre, ya lo dije al principio, pero es importante que siempre nosotros creamos nuestros propios conceptos y definiciones, claro, basados en las teorías y basados en los textos, ¿verdad? Que son extraídos de lo que es las leyes venezolanas, ¿ves? Crear nuestro propio concepto para poder así entender cada momento o cada acto, ¿verdad? Cada acto dirigido hacia el proceso penal venezolano. Bien. Tenemos lo que son los sistemas procesales, ¿sí? Hay una asignación que les quisiera hacer también. Yo los voy a subir a la plataforma para que ustedes la puedan visualizar mejor, pero si quieren la pueden apuntar para que la vayan. Hay una comparación, ¿sí? Quiero que me hagan una similitud y una diferencia entre lo que es el Código Orgánico Procesal Penal y el Código Procedimiento Civil, ¿sí? Para hacer esa similitud y esa diferencia. Código Orgánico Procesal Penal y Código de Procedimiento Civil. Bien, yo se las voy a incluso también a incluir en plataforma. Ok. Profesor, sería entonces un cuadro comparativo. Un cuadro comparativo, sí, al igual que otro cuadro comparativo en cuanto al Código Orgánico Procesal Penal derogado, ¿sí? Y el Código Orgánico Procesal Penal vigente en cuanto a las articulaciones, los artículos que fueron derogados, ¿sí? Otro cuadro comparativo. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Sí me están escuchando? Ok. Sí, es que les confieso algo. Ok, les confieso algo, ¿no? Es la primera vez que doy clases de esta manera. O sea, es mi primera clase con ustedes. Ustedes me están estrenando a mí.
Bien, no sé si ustedes ya han estado participando. Entonces me preocupa es la parte de que no me escuchen y por eso les pregunto cada nada, ¿me están escuchando? ¿Me están escuchando? Algo por el estilo, ¿eh? Entonces, me están estrenando ustedes en esta modalidad. Y pues me siento como un poquito extraño, ¿no? No sé si a ustedes les pasa. ¿Ah? Sí. Sí, sí, bueno, está bien. Es normal entonces. Bien. Y tenemos nosotros lo que es el sistema procesal, ¿sí? O sea, ¿qué es el sistema procesal como tal? ¿Sí? Eso embarca a todos los sistemas procesales en Venezuela, ¿sí? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Sí? De cómo se inicia, ¿sí? Ese sistema procesal en Venezuela. Yo les acabo de decir algo muy importante, que es que para cumplir una ley, ¿sí? Tiene que haber un mecanismo que lo cumpla, ¿sí? Y ese mecanismo tiene que accionarse en ese cumplimiento de esa norma, ¿sí? No hay ni una norma que no requiera un mecanismo. Recuerden del ejemplo del trencito, ¿sí? Ese ejemplo del trencito es el más claro ejemplo que uno pueda colocar. Si usted enciende el tren y lo pone a rodar y no le incluye el proceso a esos vagones, ¿cuál es el proceso? La presentación, la notificación al fiscal, ¿sí? Ese es el proceso activo como tal. Activar las partes que intervienen en ese proceso, ¿sí? Fiscal del Ministerio Público, la víctima, el victimario, por supuesto, el juez de la causa. Recuerden que los jueces tienen que ser por competencia, ¿sí? Y por jurisdicción. Bien, entonces, si nosotros no activamos ese trencito, incluyéndole todas esas esencias que necesita para activar el Código Penal adjetivo o cualquier legislación venezolana, parte legal, entonces pues no arrancaría, o si arranca, arranca con una mala praxis, como se puede decir, ¿sí? Con una mala praxis en el derecho, cualquier derecho. Entonces los orígenes nacen es porque nosotros necesitamos, ¿sí? Activar esa ley, ¿sí? Creo que recuerdo que ustedes se recuerdan el Código de Enjuiciamiento Criminal. Yo no me recuerdo porque yo no había nacido para ese entonces. Bueno, yo sí lo recuerdo. Sí he escuchado de él, sí me han hablado del Código de Enjuiciamiento. ¿Qué ha escuchado, Belis? Que el proceso era distinto, que antes los funcionarios tenían la potestad de privar a alguien. Eso es lo que he escuchado. Igual que en la ley de vagos y maleantes. Exactamente. Usted acaba de decir algo muy importante, ¿sí? Que los funcionarios privaban de libertad, ¿verdad? Sin ningún tipo de proceso. Entonces ellos, ese trencito lo manejaban sin nada que le colocaran en cada vagón. Vayan agarrando el ejemplo. Yo siempre coloco ese ejemplo porque es un ejemplo muy claro, porque recuerden que el trencito anda, ¿sí? Y las fases del proceso caminan, ¿sí? O sea, también andan en cada fase, ¿eh? Entonces, usted acaba de decir, mi doctor, algo muy importante en cuanto a la violación de derechos humanos, en cuanto a la libertad, ¿sí? Funcionarios aprendían a una persona y el famoso fin de semana, ¿se acuerdan? Los aprendían el viernes y el lunes era que lo soltaban. No pasaban por tribunales, no pasaban por ningún lado, sino en el calabozo. Y el lunes alguien lo buscaba y bueno, y salía en libertad. En cuanto a la ley de vagos y valiantes, era algo similar, ¿sí? Esa ley, pues, después de tal hora, nadie podía estar en la calle y en todo el que estuviera en la calle se lo llevaban y hasta el lunes, ¿bien? Entonces, eso era una violación flagrante de los derechos humanos en cuanto a la libertad, ¿sí? ¿Y qué más puede decir de ese código de enjuiciamiento criminal? Bueno, también podemos decir que había una especie de sumario, ¿sí? Sí saben más o menos qué es la parte sumarial de un proceso penal en esa época. En la parte sumarial de un proceso penal consistía en que una persona que fuese detenida en flagrancia, ¿verdad? Esa persona era presentada ante el juez de control, ¿sí? No era notificada, bueno, era notificada al fiscal del Ministerio Público, pero el fiscal del Ministerio Público como tal no tenía la participación activa que hoy con el Código Orgánico Procesal Penal posee. ¿Cuál es la participación activa? Que es el tutelar de la acción penal, ¿sí? El fiscal del Ministerio Público en la actualidad es tutelar de la acción penal. En el Código de Enjuiciamiento Criminal era como, bueno, lo llaman así algunos autores, algunos profesores lo llaman
invitados de piedra, ¿sí? Sí, sin ánimo de ofender a aquellos fiscales en su época. ¿Invitados de piedra en qué sentido? Porque ellos solamente participaban en la observancia del procedimiento como tal, ¿sí? No participaban directo en el proceso acusatorio porque era un proceso netamente inquisitivo. Inquisitivo en el sentido en que el juez decidía, ¿verdad?, el ejercicio de la acción penal. El juez era el que decía. Entonces, ese proceso de sumario consistía en 8 días. El funcionario público sustanciaba su expediente, ¿sí?, en esos 8 días, y 8 días, después de sustanciar el expediente, lo enviaba al tribunal, ¿verdad? El tribunal tenía 8 días siguientes, ¿verdad?, para poder decidir si el imputado seguía siendo imputado o simplemente sería suelto. ¿Bien? Entonces ese era el proceso como tal. Ahí no había un carrilito, no había un vagoncito para incluirle esas esencias procesales. Simplemente el juez era el que decidía todo. ¿Bien? Entonces, ¿qué avance hubo en la Constitución del 99 y en el Código Orgánico Procesal Penal, en esa Constitución que le da pie a ese Código Orgánico Procesal Penal? ¿Qué avance hubo? Un avance significativo, y es importante resaltarlo, porque entra en vigencia después de la Constitución del 99, que le da pie al debido proceso. Bien, artículo 49, que le da pie a ese debido proceso. Entonces entra en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal garantista. Sí, yo lo llamo así, garantista, que ha tenido sus fallas, ha tenido ese proceso inquisitivo en algunos tribunales, que hay jueces que todavía tienen ese cliché. Eso es otra cosa. Bien, pero el Código Orgánico Procesal Penal para mí es garantista y uno de los mejores códigos que se han sancionado en Venezuela, ¿sí? ¿Y por qué garantistas? Sencillamente porque la persona, a pesar de cometer un delito, porque la persona, a pesar de cometer una falta, a pesar de omitir, ¿verdad?, de omitir algo, esa persona tiene garantías. Esa persona tiene derecho, primero, a tener un abogado que lo asista, público o privado. Segundo, tiene derecho a que el fiscal presente su acusación en el tiempo prudencial. Tiene derecho a que el juez de control le dictamine una medida cautelar privativa o una medida cautelar sustitutiva de la libertad. Bien, tiene derechos a poder recursar o a ejercer algún recurso ante esa acción que le ha sido imputada. Entonces, fíjense la cantidad de derechos que tiene ya un imputado, ¿sí? Eso, en la teoría, en la sanción del Código Orgánico Procesal Penal y de la aplicación de la norma penal y la garantía del Código Orgánico Procesal Penal es efectiva, ¿sí? Entonces, esa Constitución le da pie, no tanto al Código Orgánico Procesal Penal, le da pie a las otras leyes orgánicas, ¿verdad?, en el sentido de que le da celeridad procesal. Bien, entonces ese Código de Enjuiciamiento Criminal, flagrante de la violación de derechos humanos, diría yo, pues gozaba de pronto de la tutela del Estado, ¿verdad?, porque pues para ese entonces le servía, me imagino yo, no habían tantos tratados internacionales que lo ampararan como lo hay hoy en día. Bien, preguntas hasta los momentos, muchachos. Por ahí veo a Leonel Contreras, a Raquel y a Deiribic Pérez. ¿Preguntas hasta ahora, muchachos? Vamos bien, profe. Ah, Raquel, se activó ya me escucha. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿De dónde es Raquel? De aquí de San Cristóbal. De San Cristóbal, está haciendo frío, ¿verdad? Yo vivo bastante. Bien, yo creo que tengo 8 alumnos más o menos, ¿sí? Es la data que me dieron. Sí, de todas maneras, yo les voy a, si quieren tomar nota, ¿sí?, del correo electrónico, ¿sí? Edwin Galvis. Edwin se escribe E-D-W-I-N-D. Edwin, ajá. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Vale, ¿cómo está, doctor Contreras? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. Bueno, me contento. ¿Usted es aquí en San Cristóbal también? No, vivo en San Antonio, pero siempre estoy en San Cristóbal de vez en cuando. Ok, bueno, bienvenido a la clase de Leonel. Bien. Gracias, gracias. Ajá, Edwin, E-D-W-I-N-D, termina en D de dedo. Galvis, pegado, Edwin Galvis, con S. El Galvis mío es con S.
edwingalvis.26@gmail.com. Sí, repito, edwingalvis.26@gmail.com. Bien, cualquier inquietud me pueden hacer llegar ahí o al número WhatsApp, no sé si ustedes lo tienen, 0426-287-1500. Me gustaría que alguno de ustedes hiciera un grupo de nosotros, los participantes directos de la cátedra solamente, para poder yo enviarles algún tipo de material por ahí. ¿Bien? Hasta los momentos tenemos 38 minutos de clase. ¿Qué preguntas tienen? Profesor, Ujú. ¿en algún momento va a llegar a enviar como actividad alguna videoexposición o no sé, o algo así, algo relativamente así? Bueno, bien, yo les decía, ¿no? Que soy nuevo en esta parte, ¿no? En esta parte de lo que es la clase sincronizada, y pues me estoy adaptando. Incluso hoy es mi primera clase, la primera vez que veo a unos participantes que en algún momento, por tanto tiempo que tengo ya como 10 años dando clase a nivel de universidad, de pregrado y posgrado, es la primera vez y me siento extraño, de verdad. Pero en cuanto a las actividades como tal, pues no, o sea, yo en mi cátedra como tal, a mí me gusta es que aprendan, ¿sí? Sí, esa es la esencia, que ustedes lo que yo diga, ¿verdad? Que es lo que pueda estar en un libro, o lo que esté en un libro, pero que yo lo diga de la manera más práctica, ¿sí? De la manera como se maneja en la práctica, es la parte donde me gustaría que ustedes me entendieran, simplemente, ¿sí? Más que tareas, más que alguna videoexposición, más que cualquier eso, me gustaría es que ustedes leyeran lo que yo les envío, ¿bien? Lo analizaran y ustedes mismos, siempre va a ser así, ustedes mismos con su propia actitud educativa, con su propia actitud positiva, con su propia iniciativa educativa, pues ustedes me pudieran explicar qué es lo que se trata en sí, cuál es la esencia de lo que ustedes están haciendo, ¿bien? ¿Sí? ¿Cuál es la esencia? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del proceso y los orígenes, que yo les tomo el ejemplo del Código de Enjuiciamiento Criminal, es uno de los orígenes de que le da pie al proceso, ¿sí? Es el origen, para mí es el origen en cuanto a la ley penal que le da el pie al proceso, ¿bien? Entonces, más que una tarea, más que una videoexposición, es eso, ¿sí? Es que aprendo, simplemente. En cuanto a la nota, porque es lo segundo más importante, porque sin la nota, pues ustedes no pueden optar por un segundo nivel, ¿sí? Es así, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la nota, pues de acuerdo al interés que ustedes vayan prestando, recuerden que ustedes van a ser maestrantes, magíster, son maestrantes ahorita y van a ser magíster. Y esa es la calidad, ¿sí? Es la calidad esa, no lo que le pueda decir un libro que ustedes puedan repetir, no, es lo que ustedes puedan desarrollar. Recuerden que ya la maestría es un nivel diferente a lo que es pregrado. ¿Por qué? Perdón. Porque en la maestría ya ustedes pasan a ser como científicos del derecho, porque empiezan a analizar bien el derecho, a finiquitar algunos detalles del derecho y a dar aportes a lo que es ese derecho en cuanto a lo que es la tesis de grado de ustedes. ¿Verdad que sí? Ustedes le dan ese aporte científico legal y eso es lo que yo quiero de ustedes. O sea, lo que yo siempre he querido de mis alumnos. No soy ese tipo de docente que es muy caletrero, ni muy teórico en cuanto a lo que dijo fulano de tal, sultano, no. Lo que se ha manejado y lo que se maneja en la actualidad, ¿sí? Porque es lo que le va a servir a ustedes en algún tribunal, en alguna audiencia, ¿verdad? En que usted diga, no, pero me están violando el derecho, el debido proceso, ¿verdad? Me están violando el derecho a la defensa, están privando de libertad a mi imputado de una manera ilegal, están violando todos los derechos y garantías procesales y lo hacen con base. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen con base? Porque está establecido en una ley adjetiva, ¿sí? Que es el Código Procesal Penal. Dígame, Caterina. Profe, una pregunta en cuanto a las fases. ¿Cuánto tiempo puede durar un proceso estancado en una fase? Bien. Bien. Tenemos las tres fases, ¿sí? La fase de presentación, y me voy a adelantar porque somos más adelante, pero vamos a hacer un breve esquema, ¿sí? La fase preparatoria, fase de investigación, ¿verdad? Va incluida con la fase de presentación, porque desde ahí, el momento que hay una flagrancia,
o una acusación, desde ahí inicia el proceso de investigación, ¿sí? Esa fase no puede durar la notificación al fiscal 24 horas, ¿sí? Y la notificación la presentación ante el juez 36 horas, ¿sí? Es decir, es la primera fase como tal. Bien, es la primera fase como tal. La segunda fase, después de la fase de investigación, esa fase va a durar mínimo 45 días, ¿verdad? 30 más 15 días, ¿sí? Que establecer. No he leído la parte si reformaron el artículo de la fase del proceso, ¿verdad? En cuanto a la presentación, pero sí en cuanto a lo que puede durar la audiencia preliminar. No puede durar más de 6 meses, ¿sí? Recuerden que anteriormente el acto conclusivo o la acusación fiscal, el fiscal a veces podría durar 8 meses, 6 meses, 7 meses prorrogables a un mes más, es decir, 8 meses. Pero esos 8 meses se convertían en 2 años, 3 años, y para nadie es un secreto, ¿verdad que sí? Ahorita es muy contundente lo que es la reforma del código que establece que un imputado, ¿verdad? Puede durar 6 meses en esa audiencia preliminar, ¿verdad? Más un mes adicional que establece que pide el juez, que pide el fiscal o que pide alguna de las partes, ¿verdad? Pero pasado ese tiempo, ese juez tiene que cambiar la medida de ese imputado. Cambiarle la medida por una medida sustitutiva a la privativa de libertad, ¿sí? Bajo presentación, bien, algún trabajo comunitario, mientras que ese curso legal del proceso continúa, bien. El juicio, como tal, pasa la etapa de juicio. El juicio es impredecible. Hay juicios que duran 2 años, 3 años, 4 años, dependiendo del tipo de delito, ¿sí? ¿Por qué es impredecible? Porque recuerden que en el juicio donde se evacúan todas las pruebas del proceso. Todo aquello que se menciona en la audiencia preliminar, en la audiencia de investigación, todo aquello que se solicita al juez, todo aquello que el fiscal solicita al juez, no tanto las partes, el abogado, ¿sí? La defensa o la parte acusadora, sino todo y lo que el juez pueda solicitar también. Entonces, en el juicio es impredecible cuánto puede durar un juicio. Bien, entonces, y en la parte de ejecución, que es la otra fase del proceso, pues bueno, establece la palabra, el juez lo que se encarga de ejecutar esa condena establecida en lo que es la parte que le imputaron al victimario en este caso. Bien, les voy a comentar algo de la ley especial LONA, ¿sí? Sí la conocen, la ley especial. Sí, inclusive estamos viendo ahorita la parte de menores, procesal de menores. Sí, creo que la están viendo con la doctora Ariana Bautista, ¿verdad? Sí, correcto. Excelente instructora, excelente docente y excelente persona. Yo no sé si se puede tomar café delante de ustedes. Profe, ¿Sí? con confianza, que por eso nosotros no activamos la cámara. Bueno, está bien. Bueno, que valga el comentario, porque lo hice y no les pedí permiso, ¿verdad? Y entonces, como les digo, ¿no? Ustedes me van a agarrar a mí, o sea, me pueden decir, no, profe, no puede tomar café y se van a burlar de mí, ¿no? Entonces, por eso les digo anteriormente. Mira, en la que eso lo explica bien Adriana Bautista, porque ella tuvo la oportunidad de pertenecer al sistema penal de adolescente, ¿sí? Por un lapso como de 20 años. Se sabe todo el proceso de adolescente y ha sido buena juez de ejecución. Y yo la acompañé a ella durante 10 años en el sistema penal de adolescentes también, como director del albergue de menores, ¿sí? El que es el establecimiento, la entidad donde están recluidos aquellos adolescentes que cometen algunos delitos, ¿sí? Los que están en conflicto con la ley penal. Yo fui director ahí en el lapso de 10 años, recién me retiré para ingresar al libre ejercicio y hacer otras cositas por ahí que ya pues uno tiene que cambiar de ambiente, ¿sí? Entonces, le voy a explicar algo lo que es esa parte procesal, ¿sí? En la presentación de una flagrancia, ¿sí? El lapso es más corto, ¿sí? Y es uno de los sistemas que más se cumple en cuanto al proceso. Los lapsos son muy cortos, es decir, cuando hay una flagrancia de un adolescente mayor de 14 años, que es el proceso etario
gozar, o no gozar, sino es un requisito para lo que es el sistema penal, mayor de 14 años y se encuentra inmerso en la comisión de un hecho punible, ¿verdad? El funcionario actuante tiene, en el transcurso de 12 horas, llamar al fiscal del Ministerio Público, notificarle, ¿verdad?, que hay una flagrancia en donde se encuentra inmerso un adolescente de mayor de 14 años, ¿sí? Cualquier tipo de delito. Luego el fiscal del Ministerio Público notifica al juez de control, ¿verdad? Y la presentación de ese presunto imputado no puede durar más de 24 horas. O 24 horas para que sea presentado ante el juez de control, ¿sí? Perdón. Ante el juez de control para que esa persona, pues, le lean sus derechos, que es una garantía procesal, para que esa persona se le notifique de por qué está siendo imputado y si tiene alguna vinculación con el hecho punible. Eso lo va a determinar el juez. Recuerden que son elementos que el juez estudia para ver si él está inmerso en esa comisión del hecho punible. Bien. En esas 24 horas, pues, el juez decide, o sea, después de las 24 horas, el juez, en esa audiencia de presentación, el juez decide si le van a calificar algún delito, ¿verdad? O si le cambian la medida sustitutiva de la privación de libertad. Caso de que sea contrario, ¿verdad? Porque todos debemos ser juzgados en libertad. Ese es el principio procesal, ¿verdad? Caso de que sea contrario, porque hay un artículo que establece que puede haber peligro de fuga, puede entorpecer una investigación, ¿verdad? Entonces el juez determina que le da una medida cautelar privativa de la libertad, ¿sí? El proceso de la audiencia preliminar está basada en lo que es 30 días, ¿sí? En esos 30 días se tiene que fijar audiencia, en otro momento pues les seguiré explicando. De todas maneras, yo les decía que con la doctora Adriana Bautista, creo que es la facilitadora de ustedes de esa área de justicia juvenil. Ella tiene un amplio conocimiento en su materia, tiene una amplia experiencia, ¿verdad? Y pues ella les va a explicar mejor. De todas maneras, en la próxima clase algo les voy a terminar de hablar. Bien, recuerden las asignaciones que se les dio para la próxima clase para poder discutirlas. Yo les voy a enviar igualmente por plataforma cómo la van a hacer, ¿verdad? Y no olviden que aquí estamos para aprender mutuamente, ¿verdad? Para darnos indicaciones y tips de algunas cosas que no podamos entender. Bueno, feliz día, muchas gracias y muchos éxitos.